Empezamos. Dale, dale. Bueno, pues a ver. Bueno, nuevamente buenos días a todos y espero que esta reflexión que os traigo a primera hora de la mañana pues nos ayude a comenzar el sábado con mucha esperanza, que es con lo que hay que vivir siempre a nuestro Dios, con esperanza. Yo la reflexión que traían esta mañana me surge porque empiezo me surge con esa pregunta, ¿verdad? Que es la principal herramienta de la curiosidad, que es el por qué. Y una pregunta muy necesaria, pero a veces pues le damos no un uso, sino dependiendo de la intencionalidad que le apliquemos, pues nos ayuda o bien para acercarnos o para separarnos. Y es porque es fácil, por ejemplo, oír utilizar ese porqué, pues por ejemplo, de alguien que todavía o bien no conozca a Dios y al mismo tiempo pues quizás no tenga mucha intención o mucha iniciativa en un momento puntual de conocerlo, pues que te pueda trasladar la pregunta de el por qué si Dios es tan grande, Dios omnipotente, si, si tu Dios es tan grande, por qué yo no puedo verlo? ¿Por qué no podemos verlo? ¿Por qué no se puede presentar ante mí? Y claro, ese por qué se está utilizando más para justificar pues la falta de interés, el que eres tú quien no hace por acercarse a Dios, más eh, que sea una parte negativa de Dios en ese momento, ¿vale? Porque sí que hay una promesa en la Biblia, tenemos ese manual que nos dice y nos asegura que sí que tenemos una promesa en la que vamos no solo a verlo, sino que vamos a vivir constantemente ante la presencia de Dios. E igualmente también desde ya podemos verlo, podemos ver a Dios, solamente hay que saber buscarlo y hay que saber mirar dónde podemos encontrarlo. Y os voy a comenzar a leer la matutina, ¿vale? Que va en concordancia a esto que estamos hablando y un poco también tiene que ver con, bueno, un poco no, tiene que ver bastante con la escuela sabática que luego pasaremos a ver más adelante. Eh, Hablamos con Dios, ¿vale? Esto es en conversación con Dios y, y empezamos con un versículo que dice, y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y él morará, Dios con los hombres, y él morará con ellos. Y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Eso lo tenemos en Apocalipsis 21:3. Y nos dirigimos a Dios y conversamos con él. Lo mejor de la tierra nueva será tu compañía, poder conversar contigo cara a cara en todo tiempo. A veces pasamos por circunstancias extrañas de la vida cuando necesitaríamos hablar directamente contigo y preguntarte. Pero aquí, en este mundo, donde el pecado lo condiciona todo, por nuestro propio bien no puedes presentarte. Tú no puedes vivir, no puedes venir y aparecer como si todo tuviera la pureza requerida en tu presencia, porque no la tenemos. Y si tú vinieras en persona, sería como mandar un gigantesco foco de luz. Os hago un símil. Vamos a imaginarnos un estudio fotográfico, ¿vale? A la antigua usanza, porque hoy en día, como todo se queda en lo digital, a veces de la cámara no sale o del teléfono móvil. Pero vamos a imaginarnos eh, las placas en una habitación oscura, eh,
donde se utilizan los químicos pues, para poder conseguir la imagen. Esos químicos son los que Dios ya nos proporcionó en el Calvario. Y actúan sin la presencia de la luz en nuestro sensible papel fotográfico. Y si la presencia de Dios se hiciera visible ante nosotros, sería tal el haz de luz que esa imagen la cual se está trabajando y se está formando sería destruida. Entonces hay un porqué por el que no, la presencia de Dios tal cual no puede ser ante nosotros. Y estamos aquí, en medio del proceso de restauración, que era el símil que os estaba haciendo de la fotografía. Tu imagen está de nuevo formándose en nosotros. Tu luz no puede aparecer antes de tiempo. No fuimos hechos para su ausencia, pero el mal nos ha alterado. Ahora somos de tinieblas. La sombra negra del pecado se ha hecho parte de nosotros y si tuvieras y si tú vinieras, toda la tiniebla sería destruida, incluyendo nuestra propia persona. Pero esta condición pecaminosa no estará en la tierra nueva. Tu presencia será constante. Serás un vivo tabernáculo de luz siempre brillando, no como el tabernáculo de Israel, donde tu presencia brillaba como símbolo. Pero aún así, ellos podían encontrarse allí contigo. En la tierra nueva, el encuentro será una realidad. Tu propia persona será la luz de nuestro tabernáculo y ya no necesitaremos hablarte a través del sacerdote, directamente, cara a cara, más directo que la conversación que tuviste con Moisés en el monte, cuando le diste las tablas de la ley. Moisés te vio por las espaldas cuando te alejabas de él. Cuando llegaste, la luz era tan fuerte que no pudo verte. Y te hablaremos y tú responderás. Serás como un vecino amigo, como un padre bondadoso, como un amigo cercano. Habrá una alegría muy íntima en cada redimido para cuando converse contigo, porque más que un vecino amigo, serás el propio Dios del universo. Y tanto te habrás acercado al ser humano que vivirás siempre con ellos, como su propio Dios. Y ellos, sintiéndose tu pueblo, comprenderán los objetivos que tuviste tú al crearlos. Yo quiero estar allí contigo, en la tierra nueva, pero no quiero esperar tanto para vivir tu intimidad. La quiero ahora mismo, con las limitaciones de mi condición de pecador de pecador tiene para mí. La quiero precisamente por eso, porque el pecado me extravía y tú iluminas mi camino hacia la vida eterna. Y la podemos tener ahora mismo, su presencia, gracias al anticipo de su herencia. Porque tenemos otros dos versículos en Efesios 1, 13 y 14 que dice, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. La tierra nueva es una herencia. Es tu posesión verdadera. Y por ser tú nuestro Padre, también nos haces herederos. Pero eso está aún en el futuro, como hemos estado comentando antes. Nadie puede recibir la herencia antes de tiempo, a menos que el Padre le entregue una parte como anticipo o la totalidad por adelantado, como pasó con el hijo pródigo. También tú otorgas una parte de la herencia como anticipo,
el Espíritu Santo, que luego hablaremos y veremos en la escuela sabática. ¿En qué sentido el Espíritu Santo es un anticipo de la herencia? Él aparentemente nada tiene que ver con la tierra nueva. Como planeta, nada. Como tierra renovada, mucho. Él participará en la renovación de la tierra del mismo modo como participó en su creación. Pero esto no es todo. Más que por el hecho de su futura presencia en la renovación de la tierra, el Espíritu Santo es un anticipo de la tierra nueva porque Él trae porque Él trae hasta nosotros hoy la experiencia real de tu presencia. La tierra nueva sin tu presencia no sería lo mismo. Nunca prometiste una tierra donde no estuvieras tú. Por el contrario, lo grandioso de la tierra nueva está justamente en tu presencia real. Y lo que aquí solo hemos vivido como experiencia espiritual, lo viviremos allí, lo viviremos allí como una diaria realidad viva y visible. Es cierto que hoy tú estás presente en mí también como plena realidad, pero es por medio del Espíritu Santo, porque Él es Dios como tú eres Dios. Al estar conmigo, la presencia de Dios es real en mí. Esta realidad de Dios en mí, por medio del Espíritu Santo, se me anticipa la realidad de vida que viviremos en la tierra nueva. Por eso es un anticipo de la tierra nueva. Y hay otro elemento en esta realidad. Es lo que soy o llego a ser por su presencia. Sin el Espíritu, yo soy un pecador que no podrá llegar jamás a ser redimido de la tierra nueva. Ni siquiera tendría un mínimo deseo de estar allí. Pero cuando el Espíritu reside en mi vida y yo me dejo conducir por él, tengo el deseo de llegar a la tierra nueva y me transforma para que mi llegada allá sea posible. Por eso, cuando el Espíritu me alcanza, hasta mi mente es renovada y yo comienzo a ver lo que antes no veía. Y aquello que parecía invisible se me torna plenamente visible. Tu herencia y tu promesa de la tierra nueva es mucho más que una promesa tan solo. Se torna realidad, presente cada día en mi experiencia de vida aquí en la tierra. Porque ya no vivo yo sin ti. Tú y yo vivimos juntos por medio del Espíritu. Ha sido un poquito larga, pero pienso que necesaria. Un placer siempre escucharte, David. Vamos a ver nuestros colaboradores. Yo, como ahora solo hacemos una reflexión pequeña, me quedo siempre para el final. Así que no sé quién quiere empezar con esta reflexión. Bueno, si me permitís, a mí escucharte, David, bueno, has hecho una imagen muy bonita de la presencia de Dios. Nunca lo había pensado como lo has hecho, o sea que te lo agradezco, aparte que es muy original. Y me has llevado a acordarme cuando empecé yo a trabajar en el servicio de radiología hace, yo creo que más de 25 años. No es que seamos mayores, es que el tiempo pasa, ¿no? Pero me acuerdo perfectamente que entonces la era digital no existía y la radiografía había que revelarla manualmente en un cuarto oscuro. Y bueno, el cuarto oscuro era, pues teníamos nuestros líquidos allí, pasábamos las placas, ¿verdad? Y si alguien por casualidad se le olvidaba echar el pestillo a la puerta y entraba un compañero, pues velaba la radiografía y ya no servía. Y había que volver otra vez a molestar al paciente y volver a hacer otra placa porque aquella ya no valía, ¿no? Hoy día eso no pasa porque quedan almacenadas digitalmente, ¿no? Y nunca había pensado yo que la gloria de Dios para el pecador es como esa luz cegadora, ¿verdad? Que destruye la imagen, ¿no? Que destruye la imagen. Y bueno, la verdad es que me ha hecho recordar aquellos tiempos y sobre todo me hace pensar que porque todo nos ha llevado a la esperanza, ¿no?
que tengo tantas ganas de poder ver a Dios cara a cara, ¿verdad? Sin que la luz cegadora pues me moleste, sino que Dios ya me haya transformado a mí y a todos los demás, ¿no? Para que podamos verlo cara a cara, podemos darle un abrazo, podemos preguntarle un montón de cosas que tenemos en nuestra cabeza que no sabemos, que no conocemos, que no entendemos, ¿no? Pero lo importante es que el Espíritu, como tú decías, nos invada y nos haga disfrutar un poquito, aún hoy, de la presencia de Dios, ¿no? Así que gracias y que Dios te bendiga mucho. Gracias. Pues sí, Pablo, adelante, Pablo. No, adelante, Antonio. Nada, he de recordar que al principio de la meditación, David ha recordado ese empeño que tenemos los humanos por preguntar si tu Dios es tan poderoso, ¿por qué no podemos verlo, no? O sea, tenemos ese deseo de verlo, pero, por decirlo así, nos negamos a ver las evidencias de cómo Él se ha revelado, ¿no? El texto de Hebreos, por ejemplo, de que Dios, habiendo hablado muchas veces, de muchas maneras, en estos postreros tiempos nos ha hablado por el Hijo, y en esos productos químicos que es el Calvario, la crucifixión, algo que fue tan real y que nadie puede negar, que Jesús, como Fabio Josefo cuenta, pues vivió, transitó por estas sendas terrenales y al final entregó su vida, son evidencias de un plan de Dios porque un día nos podamos encontrar. Pero a veces nos negamos con nuestra verborrea humana a creer pues aquello que ya se ha mostrado, ¿no? Así que nada, que muy bien reflexionar sobre esto y sobre ese encuentro tan bonito que nos espera. Agradecerte, David, el tema. Y hay una idea que me has hecho pensar y que la he apuntado. Y es que Dios nunca, más o menos, ¿vale? Es decir, nunca ha pensado no estar con nosotros. Es decir, esa idea me ha gustado mucho porque, vamos, no la tenía fijada, y me parece muy interesante. Es decir, analizando lo que estabas diciendo, el proceso que Dios ha llevado con nosotros nunca se ha interrumpido. Dios ha estado siempre en medio desde la entrada del pecado y terminará con el pecado estando con nosotros. O nosotros con Él. Me daría igual, ¿no? Lo cual me parece muy halagador, muy esperanzador, ¿no? Es decir, esa es la frase que yo sacaría o resaltaría porque me ha parecido, vamos, que me ha impresionado, porque no lo había pensado de esa manera. Pues yo, David, incido un poco en lo que estaba hablando Antonio, en ese por qué, que creo que a los ojos de Dios no es un por qué, sino para qué. Yo creo que si realmente, si Dios se mostrara y sirviera para algo, Él haría la forma de poderse comunicar sin destruirnos. De hecho, si pensamos, Adán y Eva cayeron y Dios fue a buscarlos y estuvo hablando con ellos. Así que Dios existe, Dios se busca las formas de poder hablar con nosotros, incluso cuando somos pecadores, y mantener esa conversación real. No sé cómo lo haría para velar esa luz en ese momento con ellos, que ya eran pecadores, pero si hay un propósito, Dios es capaz de hacerlo. Lo cierto es que cuando la gente se pregunta ese por qué, la mayoría de ellos es simplemente pues una curiosidad o sin ningún objetivo, no hay un para qué detrás. Si hubiera realmente un para qué, yo estoy seguro que Dios salvaría, porque su deseo es venir a buscarnos, salvarnos, darnos esperanza. Ahora, Dios no es esa lotería a la que acudimos y que va cumpliendo los deseos conforme nosotros vamos pidiendo sin ningún objetivo. Dios tiene un objetivo en nuestra vida y Él busca la forma exacta. Entonces, bueno, quizá la respuesta a esas personas es el de qué les serviría que Dios se apareciera así directamente. Por desgracia, Richard, yo creo que ese porqué concreto que he utilizado, creo que cuando se hace uso de él es más bien para justificarte por qué no estás haciendo realmente. Si realmente tuvieses esa necesidad de verlo, y el verlo no es algo inmediato de esa forma gráfica que alguna gente no se pueda llegar a plantear, porque Dios tiene sus tiempos
y eso pues será cuando tenga que ser. Pero sí que es verdad que cuando se utiliza, si realmente la intencionalidad que le damos fuese la de para acercarnos y no para justificar y mantenerte un poquito al margen, bueno, justificar, al menos quedarte tú con la sensación de que te estás justificando, porque no hay justificación alguna sobre eso. Pero que sí que es verdad, la segunda parte que he tratado, que hablaba de un anticipo de la herencia, que si sabemos, por eso decía que yo pido a Dios que sí que me ayude y que me enseñe a saber buscarlo, a saber mirar dónde puedo encontrarlo y cómo. Y bueno, y para eso tenemos esa figura tan importante y que tantas veces hablamos sobre ella y que debemos de tener tan presente, que es la figura del Espíritu Santo. Porque a través de él sí que ahora, ya y donde estés, sí que te encuentras con él y sí que puedes tener la sensación de que realmente lo ves. Además, ese Espíritu Santo nos lleva a Jesús. ¿Os acordáis cuando Claro. los discípulos le dicen a Jesús, muéstranos al Padre? ¿Verdad? Lo que él responde, tanto tiempo estoy con vosotros y no me habéis visto, pues ese Espíritu Santo nos lleva a quien nos puede revelar al Padre, que es Jesús. Así que, bueno, yo creo que lo que tenemos que hacer es seguir ese camino que Dios nos ha trazado, el seguir sus pasos, sus sendas y cesar en nuestra curiosidad insana, porque Dios nos da lo que necesitamos y a veces lo que necesitamos no es lo que queremos o lo que deseamos, pero es lo que necesitamos. Y yo creo que, Pues sí. que eso es lo que tenemos que Y tener lo importante, siempre presente. Richard, que cuando hablemos de Dios, que hablemos siempre de optimismo y de esperanza. Es verdad. Que no utilicemos a Dios para tragedias, para pesimismo porque para eso ya está este mundo que tenemos. Y Dios solo hay cosas buenas, únicamente. Todo lo que no es bueno no viene de Dios. Finalmente... No, digo que nos queda tiempo todavía, 5 minutillos. Dale, Pablo. Claro. Finalmente, la presencia de Dios entre nosotros, el punto más culminante es el Dios que se hace ser humano. Ese es el punto culminante en la trayectoria, ¿no? Es decir, como dice Pablo, me ha venido el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, ¿no? Y Jesús reiteró su presencia entre nosotros y que volverá a venir. Es decir, con lo cual, esa frase que me ha impactado en esta mañana toma mucho sentido de la presencia permanente de Dios entre nosotros. Y mientras que esperamos la resurrección, mientras esperamos el momento de Jesús, pues el Espíritu es el que está con nosotros. Nosotros vivimos en la época del Espíritu, según Hechos de los Apóstoles. Y finalmente es la presencia permanente de Dios. Hay un texto en la Escritura que dice: me buscaréis y me hallaréis y me buscaréis de todo corazón. Yo creo que ahí el problema radica en que hoy las personas no buscan acercarse a Dios. Hay tantas cosas que satisfacen nuestras necesidades desde la mañana a la noche. Uno puede levantarse y empezar a aprender los medios de comunicación, bajar abajo y en la puerta ya se puede sentar en una terraza, servirse algo, darse un paseo, probar un nuevo vehículo, yo que sé, 1000 cosas, ¿no? Planear, planificar. Entonces, esa búsqueda, digamos que está un poco dejada de lado, la búsqueda de Dios, ese llenarse de esa vida espiritual que realmente es lo que satisface, te da equilibrio, te da sentido. Y quiero comentar una anécdota de un documental que vi, que era sobre el Dalai Lama y las personas de ahí del Tíbet, y presentaba a una mujer pues mayor, pero fuerte y no muy mayor. Hablaríamos de unos 50 y tantos años, recuerdo, y cuentan un poco la historia de su vida, de su difícil vida, y cómo ella peregrina para encontrarse con el Dalai Lama. Como eso sucede al final justo del documental, no os podéis imaginar hasta... Bueno, yo me conmuevo fácilmente, pero me conmovió. Me conmovió ver que cuando esa mujer se encontró con el Dalai Lama, le agarraba la mano, la besaba, bajaba la cabeza, o sea, ese anhelo que tenía ella, porque llegar a ese momento fue
verdaderamente no había palabras, no se podían escribir. Es lo que decimos, que creemos que cuando nos encontremos con Dios nos va a dar un abrazo como ese padre se lo da al hijo que vuelve a casa, ¿no? Y da igual lo andrajoso que estaba, lo estrecha entre sus brazos. Entonces, poner el acento en que es una época difícil y las personas a veces no es que no sepan cómo buscar, es que no tienen deseos de buscar a Dios. Pero la promesa es acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Y el encuentro pues será espectacular, con ese espíritu que está en nosotros que nos hará a veces dejarnos mudos, sin palabras, pero sentir realmente que estamos en la presencia de Él. Así es, y quizá, Antonio, acercarse a Dios es mucho más sencillo que cualquier otra cosa, porque es que quien da el primer paso siempre es Dios. Él está al lado nuestro, lo único que tenemos que hacer para acercarnos a Dios es voltear la cabeza para darnos cuenta que Él está caminando a nuestro lado, que le tenemos ahí al lado. Él lo hace todo, simplemente es tomar conciencia de que Él está ahí, que está a nuestro lado. Bueno, David, pues vamos a cerrar este primer bloque, esta primera reflexión. Muchas gracias por haber estado aquí, por traernos una reflexión tan bonita. Te vamos a pedir que te quedes con nosotros todo el programa, ¿vale? Sí. No creas que escapas. Un gusto tenerte. Tenemos ya el chat, ¿vale? Ya le tenemos activado, así que antes no lo había hecho, pero ahora sí que puedo saludar tanto a Fernando como a Rodica, que nos han enviado por aquí sus saludos. Ya sabéis que cualquier comentario, cualquier cosa, pues lo podéis hacer o por el chat de YouTube o a través de nuestro WhatsApp. Vale, pues vamos a pedirte, David, nuestro técnico, que nos pongas una música de adoración. Hacemos un cambio de tercio y nos vamos al estudio de la palabra, nos vamos a nuestra escuela sabática.